Cuando ustedes vean en un ambiente de trabajo, por ejemplo, bueno, el equipo en general te lo mide y punto, ¿no? Yo me quedé diciendo que esto mide luz y punto y paso a la ciencia positiva, pero el tema puntual es este. ¿Por qué creen que ambientes de ingenieros como este tienen tantos focos? ¿Por qué creen? Si esto es un monitor, ¿cuál sería la explicación? ¿Ustedes creen que hayan hecho un tema fluxométrico acá? Por supuesto que sí. Si van a otro auditorio, o si van a un sitio que lo hicieron auditorio, que no fue diseñado por auditorio, les apuesto que hay focos allá largos y focos acá largos. Punto. Resulta lo siguiente. Este es un ambiente de trabajo visto desde lateral. Acá está una mesa de trabajo. ¿Sí? Un foco, una luminaria, dependiendo de la luminaria también, tiene una expansión más o menos así. Esto lo saben mejor. ¿Sí? Y ahora, hay luminarias que tienen pues temas cuadrados, que son abiertas, y su ángulo de iluminación varía. Los focos en general tienen en su prescripción, su cajita, te habla de cuántos lux, tiempo de vida y lúmenes que te van a generar, ¿sí? Tipo de lúmenes en general. Entonces, yo lo que tengo que evaluar aquí, posiblemente el ingeniero ya lo haya visto, estoy hablando, si me equivoco me corrige, pero yo lo que tengo que ver es la altura de la fuente de luz hasta la mesa de trabajo, teniendo en cuenta que esta mesa se encuentra a 0.90 metros de altura, llega hasta acá. ¿Y cuántas luminarias tengo que requerir para que a esta distancia la luz sea uniforme? ¿Sí? Esa es la función de una. Y para efectos de arquitectura esto se utiliza también, porque eso te indica cuántas luminarias deben haber. Y sobre eso tú defines qué tipo de luminarias. Pues digo. Bueno, así se saca. Cuando haces una auditoría del sistema de gestión de seguridad y Cinemín, por ejemplo, cuando íbamos a la mina, decía, a ver, estamos en pasillos, listo. 200 lux tendría que llegar, porque así te dice la ley. Llegan más de 200, perfecto. Menos de 200, corrige. Tienes luminarias suficientes. Zonas de capacitación, de 300 a 500 lux. Oficinas, 500 lux. Y así. Cada uno de los ambientes tiene, para efectos de seguridad, un nivel específico de lux que deben cumplir. Baños, 150 lux. Así es. Está determinado. ¿Ven? Límites mínimos de evolución de ambientes de trabajo. Tareas con requerimientos visuales especiales. Aceptable. De 1000 a 1500 lux. Tareas con requerimiento visual sencillo. De 200 a 300 lux. No empleados continuamente. De 100 a 150 lux. Seguro 150 lux. Esto es tu. Esto está normal. Ahí está la norma. ¿Dónde está? Rangos más comunes. La norma ISO 895, Industrial, Ediciones Mafre, 96, página 170. La peruana. Archivo 200, sala de conferencia 300. Oficina 150, oficina general 500, que te decían. Sala de lectura 300. Oficinas de diseño. O sea, los que utilizan mapas, ¿no? Es ingeniero. Pero toda norma le sacas la vuelta, ¿no? Porque te dice, ¿no? Que tu zona de diseño, donde tienes que trabajar con tus planos, tiene que haber 1000 lux. Agarramos en la mina, le poníamos un fluorescente acá, sobre 1200, pagamos la norma. Se decía, así lo hacen. Y esto es evaluable, esto es supervisable.
En mí no me, peor todavía. En mí no me revisaban hasta los pasillos. Había zonas donde había un descenso, había escaleras, tenía seguridad y todo más, pero era pues, a cielo abierto. Me dice, ¿y tus luminarias? Si en mí te revisaba todo. Esa zona tiene que estar, es medio oscura, tiene que estar iluminada. El ingeniero tiene que hacer eso. O sea, salones de lecturas, a 300 lux, el ingeniero tiene que, el colegio San Isabel, de noche. De día tiene que tener iluminación natural. Ahora, ¿qué pasa cuando tu iluminación es deficiente? Pues tienes que corregirla. Pero el otro extremo es el deslumbramiento. ¿No es cierto? Como ustedes han visto una oficina, ustedes han visto seguro, ¿no? Las secretarias de las universidades. El sol entra por acá, se ponen así de espalda, arreglan su escritorio de espalda para que le caliente su cita. ¿Han visto, verdad? Tremendo error. Porque el sol llega a su máquina, deslumbra. A los 2 meses, anteojos y con medida. O si tienen anteojos, incrementa su medida. La luz natural te debe llegar de costado. Nunca directo por detrás si estás trabajando con una computadora. De costado. Si ustedes van a un edificio nuevo, como debe ser diseñado arquitectónicamente, que cumple toda la parte normativa, eso hay en muchos lugares, incluso en nuestra ciudad, las oficinas son laterales, son de luz naturales por un costado. Entonces, esta es la iluminación recomendada por actividad y por local. Viviendas, industrias, comercios, oficinas, asociaciones. El otro tema es la vibración. Vibraciones. Al igual que el sonido, al igual que que el ruido en general, se transmite a través de ondas. En un tiempo corto. Es un movimiento oscilante, que es una partícula de un punto fijo. Puede ser regular, en frecuencia, intensidad o aleatorio, que es lo más usual. ¿Quiénes vibran? ¿Qué equipos vibran? El vibrador, el celular, ¿no? Así, ¿no? ¿Qué equipos vibran? La moladora. Taladro. Tu vehículo. El operador, ¿se imagina un tractorista? Todo el tiempo. ¿Sí? Los operadores de carga pesada. Esa gente. Está valorado, esos instrumentos de medida conocidos como vibrómetros, que tienen variables como X y Z, que son que evalúan la vibración en 3 dimensiones: largo, ancho, profundidad. ¿Ya? Tienen un transductor, que es un acelerómetro, que lo que hace es integrar y aparte tiene un integrador de señal desde acá, un analizador de frecuencias que es el equipo y el sistema de lectura. ¿Qué es lo que hace en general? Evalúa cuántos metros por segundo tu cuerpo está vibrando o la máquina está vibrando y cuánto está recibiendo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen? Miren. ¿Qué pasa cuando la vibración es con una parte del cuerpo? Solo con una parte del cuerpo. Por ejemplo, la mano. Taladro. Dice, ¿ves? Cuando la exposición es de 4 y de 8 horas, máximo 4 metros por segundo. Y conforme disminuye la exposición, los valores incrementan. Mejor dicho, si tú máximo, o sea, lo máximo que tú puedes llevar es a 4 metros por segundo cuadrado entre este y este. A lo mucho. ¿Está bien? Si la exposición es pequeñita, es como en el ruido, ¿no? Si tu vibración es alta, entonces exponte menos. Si tu vibración es baja, puedes exponerte a un máximo de 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué genera? ¿Cuál es el problema con la vibración? Cuando la vibración, ¿qué pasa? Con el movimiento vibratorio, la columna está así. ¿Sí? Columna
vibra. Entonces, es como si estuvieras todo el tiempo haciendo esto. Y el roce es mayor. Y hacer el roce mayor te genera en problemas de este tipo, dolores abdominales, problemas de equilibrio, dolores de cabeza. Es como si a una persona, ustedes, todo el tiempo estuvieran haciendo así. ¿Han subido alguna vez al Tagadá? ¿Quién no subió al Tagadá? A ese plato que ha sido ¡guau! Grita encima, ¿sí? ¿Qué te hace? Te hace vibrar. ¿Cómo sales cuando te bajas? Señorita, ¿cómo sales? ¿Ha subido, no? ¿Cómo ha salido? Explíquenos la experiencia. Mareada. Nerviosa. ¿Por qué creen? Tema lógico nomás. Por la vibración que han tenido ya, pero ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Qué se imaginan que ha pasado? Es como si te hubieran agarrado, te hicieran como chicle, ¿no? Su organismo, o sea, la sangre, el contenido, todo lo que tú tienes, lo han hecho. Lo han revolvido, lo han revuelto. ¿Qué pasa con la sangre? Resulta que en el sistema circulatorio nosotros necesitamos el colesterol, necesitamos el triglicérido como parte de protección de las paredes de las arterias. Pero ¿qué pasa cuando el colesterol es alto? ¿Qué pasa cuando el triglicérido es alto? ¿Qué dicen los familiares que en una oye, tengo colesterol? Dicen, ¿no? Todos tenemos colesterol, pero así nos decimos, tengo colesterol alto. Tengo triglicéridos, dice el doctor. ¿Sufren de mareos? Sufren de mareo. Porque resulta, haciendo un poquito algo de medicina para que nos ubiquemos. Esta es una arteria. Nosotros, la arteria es como una manguera que con el tiempo se va a llenar de sarro. Mientras más bebito seas, tu arteria es limpiecita, es rosadito, limpio. Creces que se ve marrón, horrible. ¿Por qué? Porque ese colesterol sirve de capa de protección y se va aquí. Es sarrito, normal. Pero te empujas tu hamburguesas, tu rataburger y todas las cosas más, va a incrementar el colesterol mal, el magro. Y como hay un elemento de, como se llama aquí, que no es bueno, entonces inmediatamente ¿quiénes actúan? Tu sistema de protección, tus plaquetas. Y esto, imagina que es un sangrado, tu cuerpo se defiende así y de inmediato lo tapiza. O sea, y sigues comiendo y, o sea, es como si te metieras colesterol, llega a la plaqueta, cemento, y entra más, y así. ¿Entiendes? Se va fluyendo, se va llenando. ¿Sí? Esto, ¿qué pasa con una manguera que tú tapas por la mitad? La presión que hace, sale ese. Es exactamente lo que pasa. Tu presión aumenta. Y esa presión hace que en algún momento uno de estos se destape, salga. Como un coagulito, como un trompito, como un pistoncito. Y las arterias resulta que empieza desde la más grande, llega a una parte, le da una rama, llega a otra parte, le da otra rama por aquí, sigue llegando y a la parte más pequeñita llega a la mano y le da otra una ramita, y acá otra ramita, otra ramita, otra ramita y así. Este trombito empieza a bajar. Llegó acá, ya no más. Órganos más blancos, cerebro, corazón. Principal, trombo llegó, pum, concluyó. Hoy tengo mareo. Estabas tranquilo, te levantaste y han escuchado, lo han visto en su familia. ¿Sí? Eso pasa. ¿Y qué hago con una persona que está constantemente sometida a vibración? Rompo esto. ¿Cómo la ve? Problemas de equilibrio, dolor de cabeza, incluso trastornos visuales. ¿Se acuerdan? Esto hace la vibración en una persona. Y por eso es que es importante. Ahora,
Eso es en general, o un operador. De ahí el peligro que es subirse a esos lugares. Imagínense que un trombo sale, corazón, un infarto cardíaco. No es porque te dio miedo y te dio un infarto, no, es porque te moviste tanto que se soltó un trombo, se elevó tu presión y pasa. ¿Con qué tienen que no me subo? Ahora, ¿qué pasa cuando la vibración no es al cuerpo total, sino a una parte del cuerpo? Por ejemplo, un operador de martillo neumático o un taladro. Ocurre un fenómeno llamado fenómeno de Raynaud. Se escribe como así. ¿Qué es eso? Los extremos distales del miembro superior y superiores sobre todo se vuelven azules. Por lo mismo, pero trombos. Entonces empieza a oscurecerse, luego a amaratarse, después azularse y después este color. Ese es el riesgo para aquellos que sufren o se exponen a vibraciones completas. Ahora, si a eso le agrega el hecho de que estos señores, los que son operadores, son gorditos. ¿Han visto los choferes, no? La mayoría obesos, ¿sí o no? ¿Por qué creen? Uno porque comen bien, otro porque no hacen ejercicios y su trabajo es esto. Estrés térmico, temperatura. Es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y en la cintura. Condiciones ambientales, actividad física y todo. Normalmente la temperatura es entre 7 grados centígrados en promedio. Y a nivel del pie, de la piel, va de 32 a 35. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de estrés, significa que el trabajador se expone a condiciones de temperatura por encima de las permitidas o las que son tolerables. ¿Qué pasa con un trabajador que labora a 4.800 metros sobre el nivel del mar, en altura, en una mina? Es controlador de los camiones que entran y salen de la mina, calculando, se agarra, pasa la balanza está acá, toma la medida de cuánto está pesando y sigue el volquete. Y minas que trabajan a doble turno, a triple turno, con turnos de noche, 4 de la mañana. Se exponen a un sistema de estrés térmico, de temperaturas bajas, ¿sí? Que están por de... ¿Y a cuántos grados creen que se trabaja en mina? ¿A cuántos? A veces está 0 grados. Se trabaja así mismo. Es tremendo el frío. Es horrible. Lo sé porque he ido a oscurecer a las 2 de la mañana algunas veces. Para un paciente con cólico, en vez de que venga el tópico, tenemos que ir cuando trabajar en mí. Es tremendo. ¿Y qué pasa en lugares donde las cosas al revés? Donde el calor es intenso. ¿Cuál sería peor? ¿Trabajar en el frío o trabajar demasiado calor? Tremendamente, ¿no? Quieres quitar hasta la piel, de verdad. ¿Por qué? Porque en frío todavía te puedes abrigar, ¿no? Buscar un chicanero, ¿no? Hay ropa que es térmica inclusive. Y hay ropa que había unos overoles grandes que tenían una especie de batería que lo conectabas y se calentaba el cuerpito. Acá. Ya en 3M vendían eso, pero solamente para turno noche. En el calor. Batería congelador no se puede. Y era estresante, ¿por qué? Por el calor, deshidratación, porque ahí vienen otros temas, ¿no? Esfuerzo físico, frecuencias cardíacas alteradas. Es tremendo. Entonces, esto por eso es que es medible y se trabaja por el trabajo. En turnos de calor intenso, ¿qué tendrías que hacer? ¿Qué se les ocurre? Tiempos de labores cortos, hidratación, paradas con hidratación, ¿sí? En frío, calor y también
bebías caliente. Por eso que eso es importante. Ahora, el estrés térmico, ¿cómo se mide? Eso es motivo de otro capítulo. Pero es interesantísimo. Radiaciones ionizantes. ¿Qué tipo de radiaciones ionizantes conocen? Ya, empecemos. ¿Conocen radiaciones? ¿Qué radiaciones conocen? Metalurgistas, ¿no? Sí. ¿Qué radiaciones conocen? ¿Qué conocen los tomas? Decimos radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿sí? Definimos. Radiación es todo tipo de radiación, todo tipo de señal de tipo luminaria, como la luz, que tiene diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, de frecuencias, lo mismo, pero que generan daño en la salud. Una de ellas es la radiación alfa, beta, gamma, delta, pero que dañan a las células. Unas que tienen que ver con la parte eléctrica y magnética, como los gamma y las ultravioletas contenidas en la luz solar, subatómicas como electrones, protones y neutrones, contenidas ¿dónde? En equipos como los rayos X, ¿sí? Estas ionizantes son las que más daño producen, en general hacen. Respecto de esta, hay una norma también a nivel nacional que habla sobre radiaciones ionizantes, y los efectos y cuáles son los niveles máximos permisibles. Pero ¿quiénes utilizarán esto? En salud ahora, rayos X, la tomografía, la resonancia. Pero me están ionizando, me están irradiando, sí, pero hay niveles máximos permisibles a donde tú tienes que ir. Por eso es que los que hacen toma rayos X, los médicos técnicos en rayos X, utilizan unos dosímetros personales que les dosa, les mide cuánta radiación están recibiendo. Cuando llegan a su máximo permisible, ellos tienen un tiempo, de acuerdo a la ley, de más o menos 10 días de limpieza, donde ya no se exponen a radiación. Esta de acá tiene que ver en las estaciones donde ustedes, los electricistas, trabajan, las estaciones centrales de hidroeléctricas, ahí hay eso. Y por eso, en razón a eso, es que nace una norma de protección. La radiación se produce, ¿cómo se produce? A través de natural, uranio, cadmio, reactividad incorporar alimentos, bebidas, crustáceos, moluscos marinos, procedimientos médicos, radiografía. Nosotros mismos hemos introducido esto como parte de nuestra vida. Está en alimentos, está en bebidas. No sé, ¿por qué se conserva? Entonces, en el tiempo, cuando se exponen de forma crónica, 2 años de exposición, puede haber cambio. ¿Se acuerdan de la bomba de Hiroshima, Nagasaki? Del problema que hubo en Rusia tras la explosión de esa planta nuclear. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, de inmediato, lo primero que se altera a nivel general, ¿qué cosa es? Se alteran las células del cuerpo. Las primeras, en general, lo primero que de aquel se generó fueron las leucemias, porque se generó rapidito la célula. Se produjo los primeros años, que fue descendiendo con el tiempo. 10 años posteriores a esto, como ya vio lesión celular a nivel de toda la población cercana, empezó un cuadro inflamatorio que con el tiempo se hizo cáncer. Y hoy en día el cáncer empieza. Antes, ¿cuántas veces escuchábamos cáncer por muerte, como factor de muerte? Muy poco. Hoy en día es la mayoría. ¿Sí? El otro son los riesgos químicos. Contaminantes químicos, ejemplos, desatador de tuberías, o cáustica, el ácido sulfúrico. En general, el contaminante químico puede ser diferentes tipos, corrosivos, hay infinidad, se puede estudiar más adelante. Pero un contaminante químico, por ejemplo, irritantes, lejía, amoníaco, inflamables, alcohol, acetona, cola, principalmente gasolina, petróleo, materiales, pesticidas peligrosos.
Esto, por ejemplo, se estudia mejor, o lo trabajábamos nosotros mejor, es en toxicología, porque hablábamos ya de la cinética y la dinámica de la gente y veíamos agentes puntuales, plomo, mercurio, nos centrábamos en eso. Aerosoles. Acá hay un tema muy importante. Purificador de la tritobeino más, tóxico, multimetal, aerosoles de vehículos, productos de limpieza que son nocivos. Antes de entrar. Acá hay un tema de agentes químicos en dos temas muy puntuales. El polvo. El polvo es un agente químico, pero hay dos tipos. El polvo respirable y el polvo inhalable. Diferencias. ¿Saben? A ver. ¿Sabes? Sí, me dices. ¿Cuál es la diferencia? La respirable es se llama por decir el corte de cemento, por ejemplo, ¿no? Y el inhalable, los pegamentos. ¿Tú eres ingeniera? Ambiental. Ambiental, ya. Tú debes saber más de ese tema. ¿No? Tiene que ver con el tamaño de partículas. Respirable. ¿Por qué se llama respirable? Se llama respirable, ¿por qué? Porque ingresa hasta una estructura del pulmón llamada alveolo. Y para esto tiene que ser menor a 5 micras. Ese es el respirable. Hasta acá, hasta adentro. Hasta el principal agente de respiración. ¿Y qué es inhalable? Hasta los bronquiolos terminales. Bien. De 5 a 10 litros. Bien. Se dice respirable porque llega hasta el alveolo. Este respirable es el que te va a generar en el futuro una neumoconiosis. Este es irritante. Este es neumoconiótico. Ahora, nosotros, los que estamos metidos en este tema de seguridad y salud en el trabajo, vemos siempre esto. El rombo en FPA. ¿Sí? El rombo en FPA está definido ¿por qué? Porque tiene un rombo y tiene 4 colores. El rojo, que básicamente habla de inflamabilidad, y va del 0 hasta el 4. Entonces, si es más inflamable, o sea, mientras más inflamable sea, se coloca con los 4 es cuando se inflama a menos de 25 grados centígrados, o sea, muy inflamable. El azul habla sobre el tema de riesgo a la salud. Es mortal, muy peligroso. Mientras más alto sea, hasta el 4 máximo, es muy peligroso. Y en las reactividades sí si puede o no explotar, se revienta o es inestable en caso de que haya un calentamiento o una reacción que pueda del 1 al 4. Bueno. Y el otro es el riesgo específico. Por ejemplo, si tenemos si es un elemento radiactivo, entonces aquí en el riesgo específico le colocaré radio. Y hay unas siglas como esta de acá, que no se debe usar agua para manejar este medicamento, o esta de acá que tiene un riesgo radioactivo, o COR si es corrosivo, y así hay unas siglas que se colocan acá. Y si no tiene algún agente específico más, pues no se coloca nada. Y de esta forma, ustedes han visto cuando transportan gas propano, por ejemplo, contienen un rombo en FPA. Y es algo, por ejemplo, sin chocar con los ambientales, pero cuando yo tenía trabajo que hacer en la mina, íbamos pues a supervisar, entre otras cosas, también al medio ambiente, la parte ocupacional. Y uno de los elementos importantes que nosotros hacíamos era verificar si tenían o no sus hojas de seguridad, las hojas famosas, las MSDS. Y esas hojas, en la parte cabecera de arriba, tenía que tener su rombo en FPA, y abajo toda la especificación técnica, como cuánto
en qué porcentaje, qué elementos tenía, qué cuidados a la salud tenía que haber, tipos de almacenamiento y todo lo demás. Y siempre agarramos por ahí a mi amigo. Bueno, nos agarramos por ahí, ¿por qué? Porque en estos son un poco débiles de tener sus hojas MSDS. Son más unos de seguridad, pero en mi ambiente muy poco. Pero los agarramos duro ahí. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque si tuvieras, por ejemplo, a ver, en casa, ¿sí? Suavecito. Ustedes tienen